siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuerte a la vida. No dejes nada a la deriva. El cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra. Pues tenemos muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Mi nombre es Miguel Ángel, mi hermano Julio. Estamos para compartirles ahorita lo que es el tema de la oración de Jesús. Sexto tema del tercer curso, la oración de Jesús. Bien, pero antes de empezar, pues los invitamos a que abran su Biblia en el Salmo número 1. Salmo número 1, vamos a proclamar un salmo y encomendándonos al Señor, pidiéndole que nos ayude en estos tiempos difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Pero también agradecerle al Señor por todo lo que nos da, ¿verdad? Vamos a proclamar, los invitamos a que abran su palabra de Dios en el Salmo número 1. Bien. Salmo número 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que ponen su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol, plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar nuestro tema, la oración de Jesús. ¿Por qué este salmo? Pues me recuerda mucho al Señor, ¿verdad? Él viene y siempre se encomendaba al Padre, ¿no? Y es una enseñanza de nosotros, en el cual nosotros nos tenemos que abandonar totalmente, ¿no? Confiar en Él, nuestro protector, ¿verdad? Vamos a empezar el tema. Nos menciona algo así. La oración de Jesús es una manera popular de rezar. Es la oración de los pobres, que en la humildad y en la pequeñez permite hablar con Dios en todo lugar, en cada momento, e invocándolo por su nombre, Padre. Bien, vamos viendo que la oración de Jesús consiste en esto, ¿no? En una oración que es del pueblo, ¿no? Es popular, todos la conocemos, ¿verdad? Por lo mismo de ser humilde, ¿no? Nosotros vamos a ver quién influye en esta oración de Jesús, o por qué la conocemos en este tiempo así. Nos menciona así: ¿quién contribuyó principalmente a que fuera conocida y practicada por el mundo laico? Fue Igúmeno Caritone. Este era un monje ortodoxo ruso, miembro de la antigua e histórica comunidad del Bálamo, ¿verdad? Un hombre ortodoxo, un monje, ¿verdad? Contemplativo. Podemos ver que ellos están en constante oración, comunión con Dios.
Entonces ya nos habla de más o menos cómo, y le da un valor fuerte, ¿no? Pues venir de una persona así, de un monje que siempre está pues en contemplación, en oración, ¿verdad? Y podemos ver que la analizó profundamente la oración, como ahora la conocemos, ¿verdad? Nos menciona después, situada en la isla del lago, entre Finlandia y Rusia. Durante muchos años, Caritone estuvo copiando en sus cuadernos citas de autores sobre la oración, sin añadir ninguna reflexión personal. En 1936 pensó publicar sus apuntes titulados El arte de la oración. Se trata en realidad de una ontología sobre la oración. Bien, pues nosotros como la conocemos ahora, es la oración del corazón, ¿verdad? Una oración que sale profundamente de ahí de donde todo bien mana. Podemos ver que nos mencionaba que es la oración humilde, la oración sencilla del pobre, ¿no? La humilde, siempre expresando, reconociendo a Dios sobre todo, sobre encima de todo, reconociendo a Dios y abandonándonos en sus manos, ¿verdad? Vamos a ver un texto bíblico que nos habla Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 38. Los invitamos a que busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 38. Le voy a ceder la palabra a mi hermano Julio. Bueno, vamos a proclamar el Evangelio. Ya les dijo mi hermano el capítulo. Lo voy a proclamar. Y él gritó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos sabemos que, como dice mi hermano, la oración es muy popular para todo cristiano, para todo creyente. Sabemos que la oración es una parte, ¿no? Una parte muy fundamental en el ser humano. Muchas veces nosotros, en nuestras propias necesidades, hermanos, en nuestra propia desesperación, le podemos pedir en oración a Dios. A veces puede ser muy desesperadamente, ¿no? O gritando. Muchas veces le podemos decir, hasta a veces exigiendo. Antemano sabemos que Dios pues sabe nuestras necesidades, sabe nuestros pensamientos, ¿verdad? Muchas veces en proclamar o en gritar a Dios no es muy común, ¿verdad?, el grito. Pero la oración sabemos que es un alimento espiritual para nuestra alma, que sabemos que todo cristiano necesita de la oración. La oración es una comunicación que tenemos directamente con Dios. Bien, pues tienes mucha razón, hermano. Siempre este grito desesperante, ¿no? Él habla así, el creer en que Dios, pidiéndole, ten misericordia, ¿no? Compasión. Ve, Jesús pasa, él lo siente ahí, ¿no? Y le grita, esa ansiedad de gritar, es una oración muy profunda, ¿verdad? Esta jaculatoria, vamos a decirlo así, muy profunda, porque el grito viene de una desesperación, de querer ser escuchado, ¿verdad? Y luego pide misericordia, ¿no? Misericordia. Entonces ahí es donde se hace más completa esta oración. ¿Qué es lo que le gusta a Dios realmente, ¿no? Que creamos. Uno cree, y cuando cree pues pide, suplica. Entonces ahí es donde vamos viendo. Siempre hay que buscar nuestra paz, ¿no? Cuando uno aclama la misericordia es porque está sediento de esa paz. Entonces ahí es donde nosotros pues con mayor razón tenemos que gritar, ¿no? Allá afuera, los que están trabajando, nosotros que estamos sirviendo, ¿no? Y todo el mundo que realmente está en donde le pertenece, donde tiene que estar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿va? Necesitamos esta paz, gritar a Dios con esa fuerza, con esa euforia, para que Él voltee y nos ve. Aún así, pues, Él nos regala su misericordia, ¿va? Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, ahí mismo, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13. Le cedo la palabra a mi hermano Julio. Bueno, vamos a seguir con el mismo tema, hermanos. Vamos a seguir con la oración de Jesús. Dice: pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Hoy sabemos que aunque el cristiano por naturaleza somos pecadores, siempre tenemos la necesidad, ¿no? La necesidad de orar. Antes de hacer una oración como cristiano, debe tener la humildad, ¿no? De reconocer quiénes somos, ¿no? La humildad quiere decir de quiénes somos en realidad, ¿no? En esta oración, Bien, cierto, hermano, la oración del humilde donde quedamos, ¿verdad? Aclamar, ¿no? Uno se ensalza, él se reconoce, soy pecador, ni siquiera se atrevió a levantar los ojos, entonces ya sabrás, ¿no? Reconocer a Dios, ¿no? Sentirte realmente arrepentido. A esto nos lleva esta pequeña oración, que nosotros aprendamos de estos textos bíblicos, de este ejemplo, siempre poniendo el corazón por delante. Vamos a dejarle abrir un espacio, hermanos. Regresamos con ustedes, no se vayan. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Koinonia Radio es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, regresamos con ustedes, hermanos, aquí en Koinonia Radio, la palabra. Continuamos con el tema, la oración de Jesús. Bien, estábamos viendo ahorita el texto bíblico del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 13. Bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar. Los invitamos a que busquen el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 13. Nos mencionaba así, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues veíamos bien cuál era la oración que a Jesús le agrada, que a Dios le agrada, ¿va? Podemos ver que es una oración en la que uno se reconoce, ¿va? Mentiríamos si diríamos que no tenemos pecados, ¿va? Recuerdo por allá una anécdota que decía en una homilía un padre, nos mencionaba que aunque sea la más mínima ofensa, es como escupirle en la cara a Dios, ¿va? A veces pensamos que los pecados veniales pues son cualquier cosa, ¿eh? Ay, se me perdona. Y sí, realmente Dios perdona todo, pero también hasta eso nosotros tenemos que reconocer que estamos fallando y reconocernos pecadores. Un cobrador de impuestos, bien, que llega y se siente arrepentido. Podemos ver que era gente de mala fama, gente con la que Jesús convivía, ¿no? Porque Él vino precisamente por los que estamos fallando, por los pecadores, ¿verdad? Entonces, pero Él se reconoce, ¿no? Y saca esta bellísima oración, porque Él en su
en su arrepentimiento se reconoce pecador y se queda a cierta distancia, ni siquiera era capaz de levantar los ojos, ¿no? Y pues ya veremos, hay muchos de nosotros que nos sentimos a veces así, ¿no? Ni siquiera nos atrevemos a llegar a la iglesia a confesarnos con el Padre. Pero bien, es un acto de humildad el hacerlo, el reconocernos. Dios nos perdona a todos. Hay que quitarnos las malas ideas de un Dios castigador, de un sacerdote que nos va a regañar. Al contrario, creer en la misericordia de Dios y acercarnos más. En esto va consistiendo lo que es la oración de Jesús, la oración humilde, la oración del pueblo, la oración del corazón. Bien, hermanos, los invito a que busquemos el siguiente texto bíblico. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y dice así: por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues el Espíritu Santo, ¿no? El amor de Dios en nosotros, aquello que nos asemeja más a Él, ¿verdad? Aquello que nos va transformando, que nos va guiando, nos impulsa a reconocer a Jesucristo como verdadero Señor. Ya nos dice aquí que nadie puede decir, maldecir a Jesús si está hablando por el poder del Espíritu Santo, pero que también nadie puede reconocerlo como Señor si no es por el Espíritu Santo, que nos impulsa, que nos guía, que aclama desde nuestro interior, ¿va? Y aquí pues es abrirnos más a su gracia, invocarlo constantemente para realmente poder orar conforme a la oración que a Dios le agrada, ¿no? Muchas veces podemos estar orando palabras y se queda en eso, ¿verdad? No es una oración que salga del corazón. Sabemos que Dios sondea el corazón y va viendo, ¿no? qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? Pero cuanto más nos abramos a la gracia del Espíritu, más podremos orar como es debido al Padre, ¿no? Como a Él le agrada. Entonces, reconocer a Jesucristo como Señor, pues hoy vemos que muchos hablamos, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, ¿verdad? Hablamos de Cristo, nos decimos cristianos, pero en realidad pues con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar, ahí es donde podemos demostrar, ¿no? Nuestra oración va tomada de el testimonio. Le cedo la palabra a mi hermano Julio. Muchas veces los cristianos nos podemos confundir. Escuché de esto de un padre, el padre Lul de los MSP. En Mateo 7:7 nos habla la palabra que le podemos pedir, ¿verdad? Pero muchas veces que tanto que le pedimos a Dios, muchas veces en la oración, ¿no? Le podemos pedir por un familiar enfermo, le podemos pedir por un buen empleo, ¿no? Por nuestras necesidades básicas que tiene el cristiano. Muchas veces nos aferramos y repetimos una oración a diario. Muchas veces Dios no nos concede la misma oración porque muchas veces no está preparado el cristiano, no está satisfecho con lo que tiene, ¿verdad? Es por eso que su oración es muy repetitiva. Pues bien, tienen mucha razón, hermano. De en vano nos sería repetir una misma oración si realmente no cambiamos de actitud, no hay esta docilidad de nosotros, no hay disposición, ¿verdad? No somos dóciles a Dios, mucho menos a su Espíritu, ¿verdad? Entonces, reconocer a Jesucristo es reconocerlo también con nuestras actitudes, con nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Y entonces nos podremos llamar cristianos y podemos reconocerlo, ¿verdad? Podemos reconocer y podemos también ver que aquel que no acepta a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, pues tampoco habla conforme a lo que el Espíritu Santo, el amor de Dios, que habita en nosotros. Si no lo reconocemos como Hijo de Dios, entonces estamos mal y tenemos que realmente meditar bien la palabra de Dios. Entonces, así podremos hacer una oración exacta. Entonces, pues ahí está, hermanos, más o menos lo que vamos viendo de la oración de Jesús, reconocerlo, la humildad, ¿verdad? Hablarle con el corazón. Veamos las primeras calculatorias, ¿no? Señor, ten compasión de mí que soy pecador. 3, 4 palabras, pero con esas bastan para que Dios pues haga
milagros y sobre todo para que nosotros nos llevemos esa paz. Bien, hermanos, los invito a que busquen el siguiente texto bíblico. Siguiente texto bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Le cedo la palabra a mi hermano Julio. Bien. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por lo cual podemos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos que todos tenemos un mismo Dios, ¿no? Sabemos que la importancia de la oración que tiene el cristiano. Muchas veces al cristiano le cuesta hacer oración por falta de fe o de humildad. Podemos encontrar en esta cita bíblica que no hay otra persona, hermano, a quien podamos recurrir en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de depresión para mucha gente. Es por eso que en este tema es muy importante la oración de Jesús. Hoy entendemos que la oración es vida. Entendemos que el cristiano sin Dios no es nadie. Es cierto, entonces ahí es donde nos vamos viendo que sin oración no somos nadie, nos falta comunión con Dios, ¿ve? Nos menciona ciertamente el texto bíblico, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado a otra persona por el cual podamos salvarnos, ¿ve? Entonces no hay otro, hermano, no hay otro en el cual nosotros nos podamos salvar. Simplemente es Jesús, ¿ve? Y lo vino a demostrar, no curando nuestras enfermedades físicas, sino las espirituales. Jesús siempre se importó más por lo espiritual. Claro, veía lo material, lo podemos ver en las multiplicaciones de los panes, en cómo sanaba a los enfermos, le daba la vista a los cieguitos, ¿ya? Entonces, pero Cristo iba más allá, salvarnos, ¿ve? Salvarnos, hasta dar su vida, ¿ve? Entonces, pero para hacer eso él también tuvo que hacer una oración profunda, ¿no? Y reconocer que él es el Salvador. Pues esto también nos lleva a hacer una oración agradable a Dios. Muchas veces nosotros nos podemos enfocar tanto en un santito, ¿verdad? Y sabemos que ellos no hacen milagros, que ellos no nos van a salvar, simplemente son nuestros intercesores. Se me viene ahorita a la mente aquella anécdota que una vez un compañero nuestro nos decía, María salva siempre y cuando hagas lo que Jesús pide, ¿no? Y era el punto es que nos confundía, porque decía, ¿cómo? Pero nosotros sabemos que no, ¿eh? Entonces, pero decía, sí, si tú haces lo que su hijo ha dicho, hacer la voluntad de Dios, entonces te está salvando. Y claro, pues ella nos da ejemplo de hacer la voluntad de Dios, y sobre todo nos dice que creamos en su hijo, ¿verdad? Hagan, lo vemos en las bodas de Caná, hagan lo que él les diga, lo que les pida, ¿verdad? Entonces ahí está. Y una vez vamos reconociendo a Jesucristo como único y Salvador, qué mejor oración del corazón que esa, ¿no? Reconocer a nuestro Dios. Y aquí ahorita que estamos en tiempos de Cuaresma, ahora estamos finalizando casi, ¿verdad? Aunque posteriormente mañana viene el Domingo de Ramos, y es cuando el Señor pues entraba triunfante, pues que así entra a nuestros corazones, ¿no? Y por medio de la oración, que también sea una oración que triunfe para el bien de los demás, del prójimo, de nosotros, de nuestra familia, ¿va? Y de todo el mundo. Entonces ahí es donde nosotros vamos reconociendo al Señor como nuestro Salvador. Bien, hermanos, pues estamos aquí continuando con el tema de la oración de Jesús. Estamos viendo cómo este tema nos viene desarrollando. ¿Qué es la oración que le agrada a Dios? ¿No? Una oración humilde, esa oración del pueblo. Podemos ver que en los pueblitos donde nos encontramos luego misionando, pues hay mucha gente muy orante y realmente que aman la oración, realmente la disfrutan, la sienten y te hace resplandecer, no te hace cambiar de luz. Entonces, una invitación para todos para que nos unamos a estas oraciones y continuamos aquí en el tema, hermanos. No se vayan. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de Diplomado Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de Diplomado son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta estación. Les pedimos sus oraciones, nos encomendamos sus oraciones para que en este tiempo que estamos de misión nos vaya bien, tengamos la bendición de Dios. Continuamos aquí con el tema, la oración de Jesús, la oración del corazón. Bien, hermanos, los invito a que busquemos el texto bíblico de la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 5, de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 5. Le cedo la palabra a mi hermano para que la proclame. Gracias, hermano. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en este pasaje bíblico podemos encontrar, nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿no? Ahí donde quiera que te encuentres, ¿cómo nos podemos unir a Cristo? Muchas veces la oración es muy importante, pero también nos podemos unir a Cristo en los sacramentos. En la parte de abajo de tu Biblia hay letritas que dicen: cumplir radicalmente la voluntad de Dios siempre será una bendición. Eso es cumplir la voluntad. Realmente cuando nosotros realmente oramos por una gran necesidad, siempre es añadir al último, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía. Créanme que el ser humano, él es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, primero, pues tener la humildad, ¿verdad? De decir, híjole, no puedo, híjole, me hace falta carácter, ¿no? En cualquiera de sus problemas que tiene, ¿verdad? Pero es más difícil, hermanos, cumplir la voluntad, porque muchas veces podemos estar orando y Dios nos puede estar ayudando sin darnos cuenta, pero eso que nos está ayudando no nos puede gustar,
pero no nos ponemos a pensar qué es la voluntad de Dios, que nos está mandando esto para nuestro propio bien, pero al momento nosotros pues no nos gusta, ¿verdad? Qué difícil es cumplir la voluntad de Dios en la oración. Bien, pues le diste a clavo, hermano. La voluntad de Dios, es cierto, es difícil. En el bautismo, hermanos, nos hemos unido a Jesucristo, fuimos injertados en Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, y Él nos comparte su Santo Espíritu, aquel amor que nos hace realmente pues sacar esas oraciones bellísimas y hacer una oración realmente pues humilde. Bien, pero dice aquí el texto bíblico, hermano, como tú dices, hablando de la voluntad, nos habla, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Bien, qué difícil es morir a uno mismo, sirviendo al hermano, sirviendo al prójimo, perdonarnos a nosotros mismos también, porque a veces somos muy duros. Ya hablabas de cargar con la cruz, ¿no? Entonces, unirnos en una muerte como la de él, hermanos, es darnos por el hermano, darnos por el prójimo, darnos por el que nos hace el mal. Eso es, ¿no? Levantarme temprano por aquel que me está esperando para llevarle algo, orar por el prójimo, servir al otro sin esperar nada a cambio, ser humilde en cuestión de aceptar las cosas que vengan, ¿no? La obediencia, hermano. La obediencia, Sí. Exactamente. Ya vemos aquí, ¿no? Si nos hemos unido a Cristo es como injerto, tenemos seguridad de que el que nos da vida es Él. Él es el que nos da la vida, el que está pendiente de nosotros. Simplemente es que hay que abandonarnos en las manos del Señor, ¿verdad? Los invito, hermanos, a que busquen el siguiente texto bíblico, Gálatas, de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y dice así: ahora no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues para darle un énfasis más fuerte, ¿no? Dice aquí, de manera que como el injerto vive de la savia que recibe de la planta, así nosotros los cristianos vivimos de la vida que nos comunica Cristo. Él es nuestra vida, ¿ya? Los cristianos vivimos de la vida que Él nos da. Ya no soy yo, sino ahora es Cristo. Y mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de vivir es como la de Cristo, ¿no? Ya no soy yo, ya el misionero se acabó. El que estaba ya en su casa, el que estaba sentado, el que estaba haciendo otras cosas, se ha acabado, ¿no? Ahora es Cristo, ¿no? Cristo, pues en esos tiempos necesitamos muchos, y realmente hay muchos allá afuera en el mundo que están trabajando, que la están haciendo bien, que se están encomendando a Dios, que están haciendo su voluntad, ¿verdad? Pero también podemos haber otros tantos que nos decimos serlo y estamos fallando, ¿no? Hace falta nada más volver a enamorarnos, ¿no? Dejarnos enamorar por Dios, y entonces para cumplir la voluntad. Pero bien, Jesucristo nos dice aquí, es como un injerto, ¿no? Que se hace, y al injertarse en nosotros nos da la vida, nos va purificando, nos va haciendo como Él, en la más mínimo, no más mínimo. Tú le hablas a una persona y le hablas como si le estuvieras hablando al mismo Cristo, y esto es una oración, realmente es una oración cuando tú lo haces, ¿no? La caridad, qué mejor oración que agradarle a Dios de esta forma, ¿verdad? Ya estamos unidos a Él, entonces sí podremos ser una ofrenda agradable a Dios, porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero entonces tendré que morir a mí mismo. He dejado de existir en este mundo para ser todo en Cristo, ¿no? Recuerdo allí algunos de los evangelios que nos habla de qué me sirve ganar al mundo si me pierdo a mí mismo, ¿verdad? Pero si perdemos al mundo mismo, si detestamos al mundo como nos detesta a nosotros, ganaremos a Cristo, siempre y cuando sea evangélico, ¿verdad? No es detestar las cosas, por así decirlo, sino más bien que ya no me hagan preso, vamos a decir, los juegos, que no me hagan preso los programas, que no me hagan preso los celulares, todos aquellos vicios que nos hacen preso. Morir a todo eso para que nazca el nuevo cristiano en nosotros, y entonces podremos dar testimonio. El mundo de hoy necesita jóvenes convencidos, y no nada más jóvenes, sino todas aquellas personas que nos dirigen,
que nos dirigen, que están arriba de nosotros y que nos dan testimonio todos los días, pero necesitamos también que nos echen la mano, ¿no? A nosotros los jóvenes. Entonces así podremos caminar, que nos empapen, y del mismo modo también nosotros jóvenes allá que nos escuchan, también nosotros tenemos que pues dar testimonio a los grandes de que creemos en Cristo, de que lo hemos encontrado, que nos hemos enamorado, y entonces dejar de ser nosotros para convertirnos en un Cristo más. Bien, los invitamos, hermanos, a que busquemos el siguiente texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrendas viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debe ofrecerse a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿qué te parece, hermano? Ofrecernos a Dios como una ofrenda viva y santa. Primero vamos a marcar un punto que me interesó mucho. ¿Quién es el que realmente está vivo? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los que amamos, ¿no? Los que servimos, los que somos generosos, los que somos compasivos, los que somos misericordiosos. ¿Ya? Por el Señor siempre habla de yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Y menciona a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? 3 personajes, 3 patriarcas que, wow, ¿no? Obedecieron a Dios a tal manera que era su fe era ciega, ¿no? Ahí está nuestro ejemplo, nuestro padre de la fe, Abraham, dar a su hijo, pues darlo. Él le dice, tú dámelo, no te lo voy a quitar, tú dámelo. Entonces creer, ¿no? Ese es un vivo, aquel que cree en Dios y que realmente se entrega, ¿va? Entonces ahorita nos pide Jesucristo, nos pide que nos entreguemos así, como ofrendas vivas y santas, ¿va? Dios no nada más nos quiere buenos, nos quiere santos también, no nada más buenos. Hay muchos que podemos decir, bueno, yo voy a misa, yo hago esto, lo otro, ¿verdad? Pero ¿por qué no buscamos algo más? Ya que conocimos a Cristo, ¿por qué no nos aventamos a un extra más, ¿no? Por ahí cuando uno juega fútbol o cuando hace otras cosas, realmente da un poco más, ¿no? Dices, yo quiero ser así, quiero mejorar, das un poco más. Ahora pues ya estamos aquí, estamos en el camino de Dios, hermanos. ¿Por qué no creer en la santidad? No está lejos de nosotros, la santidad está cerca, siempre y cuando la llevemos en el corazón y creamos en Jesucristo. Pues vamos a misa, la comunión es la primera que nos va santificando porque es el cuerpo de Cristo, la unión con nosotros, la oración, creer en Él, la fe, ¿verdad? Entonces entregarnos a Él así como ofrendas vivas, ¿no? Sabemos que el entregarnos es difícil, pero Él nos lo pide. Y el mundo también pide de santos, los jóvenes piden de santos, las personas que a veces dudan, que ya no quieren escuchar los evangelios, ¿eh? Cuando vamos allá a predicar en el visiteo, de repente hay gente que ya no le mueves, ¿no? Y uno pues se cuestiona porque dice, bueno, ¿dónde está mi testimonio? Algo me está faltando, algo me está fallando, ¿verdad? Pero es falta de eso, falta de santos. Nuestro Padre en la comunidad nos habla mucho de eso. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo, hermanos, cómo está esa necesidad de que demos un buen testimonio, ¿no? Entonces, ya lo veíamos ahorita con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, se da a hablar de él, pero no por una persona mala ni arrogante, sino al contrario, ¿no? Por su humildad, y pues que este sea nuestro ejemplo, seamos jóvenes lío, ¿no? Que no nada más salmemos revueltos en las escuelas, sino en todos lugares. Continuemos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sopellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame. Domingos 3 de la tarde en tjcatólico.com. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí
En Coinonía América. Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde Liturgia con el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. www.tjcatólico.com. Coinonía Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonía.com y www.tjcatólico.com. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, regresamos aquí en Coinonía Radio La Palabra. Gracias, hermanos, una vez más por estar con nosotros, por compartirnos este espacio para predicar, para darnos la oportunidad de hacer esto que Dios nos ha regalado, llevar la palabra a todos los lugares, ¿verdad? Es una bendición que Dios nos da y pues que hoy nos da mucho gusto compartirla con ustedes. Bien, seguimos en el tema de la oración de Jesús. Veíamos al principio que la oración del corazón, la oración del pobre y la oración del humilde. Bien, dice aquí, Jesús es llamado también Cristo, que quiere decir ungido, Mesías. Él da sentido a toda la historia de Israel y de toda la humanidad. Él es la bendición prometida a Abraham, la alianza prefigurada en el monte Sinaí, el hijo de David, anunciado en los Salmos. Bien, pues Él es el sentido de la historia de Israel y la historia de nosotros, ¿ya? Quien se ha encontrado con Jesús realmente, pues guau, ¿no? Da un cambio a su vida. Realmente quien se encuentra con Jesús, ya la vida no tiene sentido sin Él, y las cosas ya no tienen sentido, porque su sentido ahora es Jesús, ¿eh? Entonces ahí es donde nosotros nos vamos enamorando del Señor, ¿ya? El sentido de nuestra vida. El pueblo de Israel tanto tiempo esperó al Mesías y pues Dios lo que promete no lo ha cumplido, ¿verdad? Bien, hermanos, los invito a que busquemos el siguiente texto bíblico, Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 17. Del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 15 al 17. Le voy a ceder la palabra a mi hermano Julio. Bien, pues vamos a escucharlo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, por esto no lo conociste por medio de humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos hoy, cuando nosotros como laicos hacemos el visiteo, precisamente ayer me encontraba un joven en el visiteo que le hice la invitación para un retiro vocacional, donde yo le toqué su puerta y me decía que no creía, que era ateo. Me decía un joven de 24 años, alto, físicamente muy alto el muchacho. No sé por qué en esta época jóvenes de esa edad no tienen un Dios en su vida. Muchas veces porque no fueron inculcados por sus padres, ¿no?, alguna religión. O muchas veces porque no creen en Jesús, en nuestro Dios que nos puede ayudar en todo momento. En este tema es muy importante la oración, que nos permite comunicarnos con Él.
Es cierto, hermano, es difícil, ¿no? Difícil a veces escuchar esos testimonios, ¿no? De personas que dicen, pues no creo en Dios, no creo, bien, la pregunta que se le hace aquí, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les pregunto. Una pregunta que sin duda a todos nos mueve, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy por medio de su testimonio? Muchas veces empobrecemos el Evangelio, a Cristo mismo, con nuestra forma de vivir. Si no creen, si nuestra predicación no convence, es porque nuestro testimonio está fallando. Entonces ahí es donde nos debemos de cuestionar y realmente renovarnos, pedirle la gracia de Dios, al Espíritu Santo, meternos en la oración, ser humildes como Jesús. El mayor tiempo de su vida fue oración. Y yo creo que esta comunión con Dios, realmente vemos los frutos, ¿no? Capaz de hablarle a un Mateo, de decirle sígueme y levantarse y seguirlo, ¿verdad? De hablarle a sus apóstoles y después seguirlos, pues solamente viene de un poder que viene por medio de la oración, y Él nos demuestra eso, ¿no? Entonces nos pregunta ahora a nosotros, hermano, pues ¿quién dicen ustedes que son? ¿Quién dice, no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que alzar la voz. Seremos pocos, seremos muchos, no sé, lo único que sí sé es que tenemos que gritar que creemos en Cristo, ¿verdad? Y que tenemos que mover las manos y que tenemos que mover los pies y que tenemos que cansarnos por Él. Y de lo demás Él se encargará. Luchar constantemente, y yo creo que pues Él es el que riega lo demás, ¿no? Para que haya frutos. Bien, y a lo que Él contesta, Simón Pedro le respondió, ¿no? Simón que ya venía con Jesús, una comunión con Jesús, ¿no? Que lo seguía. Él contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Era una respuesta que, pues wow, él la dice. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Entonces ahí es donde nosotros, si hoy podemos aclamar a Dios, a Jesucristo, como verdadero Señor y Dios nuestro, e Hijo de Dios, pues tenemos que agradecerle al Padre que Él nos ha dado a conocer esto por medio de su Espíritu Santo, ¿eh? Entonces ahí es donde cuanto más nosotros estemos en la oración, más podremos agradecer a Dios por esto que nos da. Entonces ahí vamos viendo cómo es a Dios, cómo le gusta que actuemos, cómo le agrada que actuemos, ¿no? Hasta ante una pregunta, realmente responder con certeza, con fe, creer en lo que pues estamos predicando, en lo que estamos hablando. En este tiempo, si no creemos y vamos a predicar, entonces nuestras palabras serán huecas, serán, pues como dice San Pablo, ¿no? Rebotan, no entran en el corazón, ¿verdad? Y es lo mismo en la oración. Si nuestra oración no va desde el corazón, pues entonces nada más serán puras palabras. Bien, hermanos, los invito a buscar el siguiente texto bíblico. Ya estamos a punto de terminar. Los invito a terminar con este texto bíblico. Mateo capítulo 17, versículo 5. Del Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice así: mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, el ungido de Dios, el Mesías. Este es mi Hijo amado, mi elegido. Escúchenlo, ¿eh? Escúchenlo, véanlo, contemplen. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta realmente si abrimos los oídos del corazón. No nada más a veces nos podemos agarrar con una oración así verbal nada más, que nada más salga de la boca, sino que no sale del corazón. Oír también con el corazón, ¿verdad? Muchas veces te van a tocar a tu puerta, te quieren compartir la palabra. Abre tu corazón a los hermanos que te quieren decir. No importa quién llegue, te lleguen predicando la palabra de Dios, abre tu corazón. Ese es un verdadero cristiano, aquel que se abre a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios mismo le habla mi ungido, ¿no? Mi elegido. Entonces, ¿en quién más podremos poner nuestra confianza? ¿Quién más que aspirarnos todas estas formas de actuar si no es Dios? Si no es su Hijo Jesucristo, aquel que nos ha dado vida, que vino al mundo para salvarnos. Se hizo como nosotros, pobres,
para enriquecernos en esa pobreza. Ya lo vemos por ahí en un tema de nuestra revista Inquietud Nueva, un tema que se llama Cristo se hace pobre para enriquecernos en su pobreza. Un tema muy importante, ¿no? Él nos elige a los pobres para predicarnos, para hablarnos de ese amor, de esa esperanza, ¿verdad? Entonces, ¿quién más que Él? El Cristo, el Salvador. Pues en estos tiempos, hermanos, adultos, jóvenes, allá los invitamos a que se animen, ¿no? Se animen a realmente a meterse más en las cosas de Dios, a dar su tiempo de servicio, ¿no? Hay muchas comunidades donde uno puede servir y realmente pues hacer esta experiencia vale la pena, ¿no? Te abre la vida, te abre todo, te encuentras con Dios y es algo que te cambia la vida. Jesucristo, ¿eh? Entonces ahí es donde tenemos que gritar. Bien, ciertamente estamos en esos tiempos difíciles, pero bien, pues hay algo que podamos hacer. Le cedo la palabra a mi hermano. A ver, hermano Julio. Pues bien, hermanos, me da mucho gusto que hayan escuchado este tema. El tema se llamó La oración de Jesús. Precisamente ahorita que veníamos venimos manejando, veníamos haciendo oración para que no nos pasara nada, ¿verdad? También nos estamos invitando a todos los hermanos para un encuentro vocacional que sería el 25, 26 y 27, ¿verdad, de abril, para todos los jóvenes de 15 a 30 años que nos puedan acompañar. Estamos haciendo mucha oración para que lleguen muchos jóvenes al retiro vocacional. Pues ya lo escucharon allá, hermanos atrás que nos estén escuchando allá y que nos están viendo, pues ahí está la invitación para que asistan al vocacional. Pues una invitación abierta. No somos nosotros, es Cristo. Él usa estos medios también, nos usa a nosotros como medios. Tenemos que ser los más dóciles para no ser una piedra de camino para los demás. Entonces ahí está la invitación, ¿no? Él le habla al pueblo, al humilde, al que abre su corazón, a ellos les habla. Pues hermanos, muchas gracias, nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Les pedimos oraciones también para que sigamos firmes en el camino. Pues ya sabemos que el cumplir con la voluntad de Dios es algo difícil, pero que no es imposible. Jesucristo nos ayuda siempre, nos mantiene firmes, ¿eh? Y ya los invitamos a que abran su corazón, pues para que realmente nuestra oración la podamos disfrutar y sea agradable a Dios. Seamos ofrendas vivas, santas, agradables. Él es el que nos viene a fortalecer. Ya no caminemos como muertos, sonreamos. No tengamos nuestra cara de chancla pastada, ¿no? Más bien sigamos caminando como el Papa Francisco nos lo dice, vivan la alegría del Evangelio y ánimo, pues seguimos caminando aquí en este largo trayecto. Bien, pues los vamos a dejar, hermanos. Estamos con ustedes los misioneros servidores de la palabra. Muchas gracias. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu Espíritu, Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.